Buenas tardes, vamos a iniciar la clase compartiendo pantalla de la tarea número 2 del curso de metodología y actualización para docentes. La materia que yo imparto se llama Salud Pública 2 y vamos a iniciar la clase de la unidad temática número 4 con el tema Estadísticas Vitales. Los objetivos de esta clase son explicar la importancia de las principales tasas estadísticas en salud para calcular indicadores para el estudio de hechos vitales. Entre estas, vamos a hablar específicamente hoy día de la tasa de mortalidad, que a su vez permiten orientar a la gestión pública. Desarrollar y explicar el concepto de morbilidad e interpretar los principales indicadores, cálculo de tasas e interpretar los resultados obtenidos de las principales variables demográficas para el uso adecuado en estadísticas de salud. El contenido temático de esta clase va a ser tasas, conceptos y elementos, elaboración y significado de las tasas demográficas, mortalidad, vamos a hablar de las tasas generales y específicas, la tasa de letalidad y la tasa de crecimiento poblacional. La bibliografía se han empleado 3 libros de estadística descriptiva, Introducción a la demografía sanitaria y Demografía y salud pública. Nuestra idea rectora es que las estadísticas vitales son el resultado del reencuentro de los hechos más importantes de la vida en la población de un país, como son los nacimientos, las defunciones fetales, matrimonios y divorcios. Estas contribuyen a la generación de datos confiables de salud poblacional para la toma de decisiones. Iniciamos la clase explicando el concepto de tasa. Una tasa es una relación por cociente que expresa el riesgo de que ocurra un evento en una determinada población y en un periodo de tiempo determinado. Lo importante y lo que nosotros tenemos que entender para entender el concepto de tasa, que la tasa va a ser una división que se va a realizar, por eso se dice que es una relación por cociente, y que va a estar compuesta por 3 elementos. Los elementos que componen a la tasa son el numerador, el denominador y la constante K, que va a ser un múltiplo de 10. Este múltiplo de 10 va a depender de 3 aspectos para que sea 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, y etcétera. El primero, la magnitud del numerador. El segundo es la magnitud del denominador. Y el tercero, si se trata de alguna tasa trazadora, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna, que al ser tasas trazadoras tienen una constante de 1000, es decir, que en tasas que son trazadoras, no la constante K va a ser de manera fija. También podemos decir que es importante que las tasas tengan concordancia entre el numerador y el denominador en los 3 aspectos fundamentales. El primero es la naturaleza del hecho, es decir, que si en el numerador estamos hablando, por ejemplo, de mortalidad materna, en el denominador vamos a tener a las mujeres embarazadas. En otro ejemplo, si estamos hablando de casos de mortalidad por cáncer de próstata, pues en el denominador tenemos que tener a los pacientes masculinos y no así a la población en general. Entonces nosotros para confeccionar o para crear una tasa tenemos que ver qué es lo que estamos estudiando. ¿Qué hecho es el que vamos a resaltar y por qué lo vamos a estudiar? Teniendo en cuenta que numerador y denominador, como dice en nuestro primer punto, naturaleza del hecho, tienen que tener una lógica. La zona geográfica, es decir, si yo estoy estudiando la mortalidad materna en Tarija, el numerador y el denominador va a tener que tener a la población justamente de esa ciudad, de Tarija. Y el periodo de ocurrencia de tiempo del hecho, es decir, si vamos a estudiar la mortalidad materna en el año 2010, pues en el denominador tendrá que estar la población del año 2010. Estos 3 aspectos hacen que nosotros confeccionemos una tasa y que la podamos interpretar de manera correcta. ¿Cómo vamos a hacer la elaboración de tasas? Es muy importante que nosotros entendamos por qué tenemos que hacer las tasas. Por ejemplo, la mortalidad.
que es la clase que vamos a hablar hoy día. Las estadísticas de mortalidad tienen por objeto conocer el número de defunciones que han habido en una población en periodo de tiempo determinado y su distribución de acuerdo a las diferentes características de la población donde ocurren. Esto que nos permite, por ejemplo, crear programas de salud. Si tenemos altas tasas, por dar un ejemplo, de mortalidad infantil, pues nosotros como trabajadores y servidores de salud tenemos que tratar de hacer mayor énfasis a la atención de los niños. Entonces, la mortalidad va a ser un trazador que nos va a permitir también crear programas que puedan evitar justamente el fallecimiento de las personas utilizando lo que la salud pública promueve, que es la promoción y la prevención. La mortalidad tiene un comportamiento diferencial por causas biológicas y por causas externas. Cuando hablamos de causas externas, hablamos de todas las causas que influyen en las condiciones de vida. Dentro de estas, el estilo de vida y muchos factores de índole socioeconómico. Y cuando hablamos de causas biológicas, también nosotros vamos a hablar de las causas que van a tener que estar relacionadas, obviamente, con, por ejemplo, la herencia genética, el tiempo de vida de las personas, la variación de la edad. Ahora nosotros vamos a hacer un énfasis en las causas externas, en las cuales la edad y el sexo son los principales factores que van a determinar la mortalidad por estas causas. La edad, la mortalidad por edad, por ejemplo, es muy alta al inicio de la vida, sobre todo en el primer día y en la primera hora. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a evaluar también la atención gineco-obstétrica. Es alta en la primera semana y también puede ser alta hasta el primer año de vida. Los niveles más bajos de mortalidad, de acuerdo a estadísticas, son desde los 5 a los 9 años y desde los 10 a los 14 años. Obviamente corresponde después un ascenso interrumpido de mortalidad, siendo las edades adultas mayores donde más vamos a tener grupos de mortalidad y alta incidencia de mortalidad. El sexo, sabemos todos que la mortalidad masculina es mayor que la femenina y esto se va a expresar también en la esperanza de vida al nacer, donde la mujer es más longeva, sobre todo en países desarrollados, aunque en países subdesarrollados como el nuestro, esta brecha de la longevidad femenina se reduce debido a la multiparidad y obviamente también a los roles de género, donde se privilegia, sobre todo en el área rural, la atención y el mejor trato y la mejor alimentación a la población masculina, porque tendemos a darles mejor alimento porque trabajan con la fuerza, es decir, ejercen trabajo físico. La tasa de mortalidad general, vamos a disgregar a partir de esto dos tipos de tasas de mortalidad. Tenemos a la general, bruta o neta y tenemos a las tasas de mortalidad específicas. La tasa de mortalidad por edad, la tasa de mortalidad general expresa el riesgo que tienen todos los habitantes de cierta población en un momento dado de morir por cualquier causa. En los países más ricos, la tasa tiene valores más altos, obviamente porque la población es más vieja. ¿Cómo se calcula? Fallecidos en lugar y tiempo X sobre la población en lugar y tiempo X por 1000 que estamos utilizando en este caso esta constante. ¿Qué es importante que nosotros entendamos en el cálculo de las tasas? ¿Qué es lo que estamos queriendo estudiar? Por ejemplo, si estamos hablando de mortalidad general, estamos hablando de todas las personas fallecidas y de toda la población. Es una tasa general porque no vamos a disgregar a un grupo de estudio específico. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos en la diapositiva. En Cuba, en el año 2014, la tasa fue de los fallecidos 77.558, la población total en ese periodo de tiempo 122.308 habitantes, teniendo una tasa de 7, porque ha sido multiplicada por 1000. Lo que nos interesa, además del cálculo y la construcción de la tasa, y esto es importante de recalcar, es la interpretación de la tasa. Para interpretar la tasa, nosotros tenemos que tener en cuenta el área geográfica,
el periodo de tiempo, el resultado del cálculo de la tasa y la constante que estamos utilizando. Por ejemplo, como está en nuestro ejemplo, en Cuba en el año 2014 fallecieron como promedio 7 personas por cada 1000 habitantes, o también podemos utilizar en Cuba en el año 2014, de cada 1000 habitantes murieron 7 personas. Si nos fijamos en estas dos interpretaciones, observamos que tenemos el lugar, el periodo de tiempo, el cálculo y resultado de la tasa y la constante utilizada. Después de las tasas de mortalidad general, que es la que utilizamos más, tenemos las tasas ya específicas, es decir, podemos tener tasa de mortalidad por edad, tasa de mortalidad por sexo, tasa de mortalidad por causa. Las tasas de mortalidad por edad, en el ejemplo que vamos a utilizar, se utiliza en las causas para ver las causas de defunción por grupo etario. Es específica. ¿Por qué? Porque solo va a medir el riesgo de morir que tienen las personas de un grupo de edad analizado. ¿Cómo vamos a calcular? Pues solamente vamos a restringir el cálculo de la tasa al grupo que nosotros queremos analizar. Fallecidos por edad y en lugar y tiempo X sobre población en lugar y tiempo X por 1000 es la constante que estamos utilizando. Igual, la tasa de mortalidad de personas de 60 años. En nuestro ejemplo, la tasa de mortalidad específica por edad, tenemos 52.558 personas fallecidas de más de 60 años sobre 1.440.121 personas de más de 60 años. Haciendo el cálculo nos sale 36. Cuando hablamos de tasas específicas, hay que acotar que además de los 4 parámetros de interpretación que habíamos hablado en tasas generales, tenemos que incluir la naturaleza de la tasa específica, la especificidad de la tasa. Entonces, tenemos en nuestro ejemplo, en el año 2015, en Haití, fallecieron como promedio 36 individuos de 60 y más años por cada 1000 personas de este grupo de edad. Y entonces, si nosotros revisamos, tenemos el periodo de tiempo, la zona geográfica, el resultado de la tasa, la constante y la especificidad de la tasa en nuestra interpretación, que en este caso serían las personas de 60 años y más. También tenemos dentro de tasas específicas la tasa de mortalidad por sexo. Y aquí vamos a disgregar a los dos sexos, ya sea masculino y femenino. Se sustituye el numerador por el total de defunciones del sexo analizado y el denominador por el total de habitantes de este sexo por lugar y momentos deseados. Igual que la anterior tasa, lo que nosotros tenemos que hacer es ver la especificidad y solamente buscar y leer a las personas que están en esa tasa, ¿no? Las que van a cumplir las condiciones. Por ejemplo, tenemos la mortalidad del sexo femenino en el país de Cuba. 32.692 mujeres fallecieron y la población total en el año 1998 fue de 5.550.426 féminas. La tasa se multiplica por 1000 y el resultado es 6. Lo que nos interesa en la interpretación son los 5 puntos. En Cuba, en el 2016, fallecieron como promedio 6 mujeres por cada 1000 féminas. Es decir, que tenemos el lugar, el periodo de tiempo, el resultado, la constante y la especificidad de la tasa, que en este caso serían las mujeres. La tasa de mortalidad por causa nos va a permitir saber de qué mueren los habitantes de una comunidad y actuar consecuentemente. Las exógenas son las vinculadas a la acción negativa del medio, como la desnutrición, la etiología infecciosa. Un ejemplo muy claro que hemos tenido es la pandemia con las enfermedades, con la COVID-19, que ha sido una enfermedad transmisible. Y las endógenas, donde la influencia del medio es menor, pero tenemos aspectos de carácter biológico, como las enfermedades crónicas no infecciosas de mayor trascendencia en países ricos.
¿Qué nos va a explicar esta tasa? El riesgo al que están sometidos los habitantes de cierto lugar de morir por una causa dada. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en el numerador las defunciones debidas a esta causa en cuestión, a lo que nosotros querramos estudiar, mientras que el denominador incluye al total de la población. Entonces, tenemos tasa de mortalidad por causa, fallecidos por causa en lugar y tiempo, sobrepoblación en lugar y tiempo X por una, en este caso, constante, ¿no? Que va a depender nuevamente, como les explicábamos al principio, de la magnitud del numerador, de la magnitud del denominador y también de lo que nosotros querramos estudiar. En nuestro ejemplo tenemos al país de Panamá, que durante el año 2017 la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón fue de, para el cálculo, en el numerador tenemos a los fallecidos por enfermedades del corazón, que tienen una sumatoria de 21.467 sobre la población 11.122.308 habitantes. En este caso se ha utilizado la constante K de 100.000 y el resultado es 193. ¿Por qué utilizamos la constante K? El objetivo de la constante K es evitar que las tasas tengan números decimales, es decir, 0,000, y hablemos de números enteros, con el objetivo de hacer más entendible la lectura de la tasa. En la interpretación tomamos en cuenta las 5 pautas que hemos dicho que se tienen que utilizar: lugar, periodo de tiempo, resultado, constante y qué específicamente estamos estudiando, o la especificidad de la tasa. La interpretación: en Panamá en el año 2017 fallecieron como promedio 193 personas por enfermedades del corazón por cada 100.000 habitantes. La mortalidad proporcional también es otra tasa específica en la que nos permite medir de todas las defunciones cuáles han fallecido por una determinada causa, es decir, del total de defunciones de una causa sobre el total de defunciones en general. Tiene la ventaja de que su cálculo es simple y no necesita el dato de población expuesta al riesgo. Ahora vamos a hablar de una tasa trazadora, que es la tasa de mortalidad infantil. ¿Por qué es trazadora? Porque nos permite medir el sistema de salud pública de un territorio y la realidad socioeconómica de este. Es por eso que el riesgo de muerte es muy bajo en los países ricos y muy elevado en los países pobres. Esta tasa no varía en cuanto a su constante, porque la OMS la mide y la OPS también. Entonces, la tasa de mortalidad infantil se calcula de la siguiente manera: fallecidos menores de un año en lugar y tiempo sobre nacidos vivos, que es otra particularidad, en lugar y tiempo, por 1.000 nacidos vivos. Esta tasa es así y el cálculo se realiza de esta manera, con estas dos, con este numerador y este denominador, en cualquier país del mundo, porque, repito, es una tasa trazadora. En nuestro país, nosotros tenemos una diferencia amplia de mortalidad infantil con respecto al área rural contra la urbana. Aquí tenemos algún dato del año 2001 en la que dice que la tasa de mortalidad infantil del área urbana es de 55 y de la zona rural de 86. Se dice que tasas de mortalidad infantil mayores a 50 nos indican que el país está en vías de desarrollo, como ocurre con nuestra tasa de mortalidad infantil, la tasa de nuestro país. Después tenemos la tasa de mortalidad neonatal precoz, que se encuentra dentro de las tasas de mortalidades infantiles, pero aquí vamos a ir disgregando un poco por el periodo de defunción de los niños. La tasa de mortalidad neonatal precoz estriba su cálculo en sustituir el numerador de la mortalidad infantil por las defunciones ocurridas en recién nacidos de menos de 7 días. Y aquí hemos hecho un resumen para que más o menos ubiquemos qué tenemos que cambiar en el numerador, porque en el denominador va a ser los nacidos vivos en el periodo de tiempo que vayamos a estudiar. Hablábamos de la tasa de mortalidad neonatal precoz, que decíamos que eran defunciones de recién nacidos menores de 7 días. Después tenemos la tasa de mortalidad neonatal tardía,
defunciones de recién nacidos desde los 7 días hasta los 27 días de vida, la tasa de mortalidad post-neonatal, defunciones de 28 días en adelante, pero sin llegar al año de vida, y la de perinatal, la tasa de mortalidad perinatal, que son defunciones desde los 27 semanas de gestación hasta los primeros 6 días después del nacimiento, teniendo en cuenta la viabilidad que tiene el producto de la gestación a partir de la semana 28 de poder sobrevivir. La perinatal, como estábamos diciendo, tiene dos componentes: las defunciones fetales tardías, que son aquellas en las que el producto de la concepción fallece intraútero o en el momento del parto, por lo que se considera un nacido muerto, e incluye a las defunciones de las 28 semanas de gestación o con un peso de 1000 gramos. Comparte con la de mortalidad infantil el componente neonatal precoz, por consiguiente incluye a los nacidos vivos que fallecen en los primeros 6 meses de vida, y su cálculo se hace de la siguiente manera: defunciones fetales tardías más defunciones neonatales precoces sobre nacidos vivos más defunciones fetales tardías por 1000 nacidos vivos. Es importante esta tasa porque nos va a permitir evaluar la calidad de atención obstétrica prenatal, tratando de atender a la mujer embarazada para evitar una amenaza de parto prematuro, y las condiciones de salud, porque en el supuesto caso de que ocurra esta amenaza de parto pretérmino, tenemos que ver también si el servicio que atiende a la mujer va a contar con una incubadora. Además, también nos mide la nutrición de la madre y aspectos genéticos, y sobre todo la atención neonatológica del recién nacido. Finalmente, tenemos la tasa de letalidad, que mide la gravedad de las enfermedades y el pronóstico de las mismas, de tal suerte que expresa el total de enfermos y qué porcentaje se espera que fallezca. La tasa de letalidad se calcula con, en el numerador, defunciones por una causa, en el denominador, total de enfermos por una causa, por 100. La hemos utilizado mucho en el cálculo de la letalidad, por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19, y la tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional se expresa en el numerador, nacimientos menos defunciones, más inmigración menos emigración, sobre la población total a mitad del año por 100. Las conclusiones: la mortalidad es un proceso de salidas. La tasa bruta o general de mortalidad va a expresar la reducción relativa anual de una población que se atribuye a los fallecimientos por parte de esta población. Esta medida sirve para conocer la evolución de la mortalidad de un país en periodos cortos. La tasa bruta de mortalidad es el indicador más utilizado en la medición de la mortalidad, y se obtiene de la relación entre el número de defunciones ocurridas en un periodo de tiempo determinado, normalmente la medimos de manera anual, y una estimación de la población expuesta a morir en el mismo periodo de tiempo. La tasa de mortalidad en Bolivia para el 2021, que es la estadística más reciente que he encontrado, ha subido con respecto a la del 2020 hasta situarse en 9,95%, por 1000, es decir, que hay 9,95 muertes por cada 1000 habitantes. Además, nuestro país ha empeorado su situación en el ranking de tasas de mortalidades. De acuerdo a los datos publicados por la OMS, la tasa de mortalidad se aumenta con la mortalidad por enfermedad coronaria, siendo el 15,37% la causa de fallecimiento de todas las muertes en nuestro país. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención.